¿Cuánto dura el amor romántico? Estrictamente hablando. Poco, ¿verdad? 2 o 3 años. Entonces, si usted cree que ese amor es lo que le da sentido final a su vida, que su vida nunca va a tener sentido, mire, para los que les gusta estudiar y meterse más en este, hay un libro que hizo todo el punto de inflexión en esta manera de ver el amor y el matrimonio, que es un libro escrito por el famoso filósofo y pensador y escritor alemán llamado Goethe, que se llama El joven Werther. Y es la historia de un muchacho que se enamora perdidamente de alguien y que finalmente ese alguien lo rechaza, no lo ama, le dice que no lo quiere, y cuando él siente que su amor es rechazado, siente que la vida no tiene sentido. ¿Ha escuchado eso antes? Si ella no me ama, la vida no tiene más sentido. O sea, ella está en el lugar de Dios. Y por lo tanto, decide suicidarse. Y efectivamente suicida. El efecto que produjo ese libro fue una ola de suicidios en Europa. Muchos jóvenes que leían estos libros sentían que estaban en la misma situación y terminaban suicidando. O sea, se compraron la idea de que sin ese amor romántico no hay sentido para la vida humana. Al punto que algunos países lo prohibieron. Y esto fue en el siglo XVIII. Ahora, esa idea que empezó allá, hoy día se generalizó, ¿verdad? Usted la ve en el cine, la ve en las películas de Hollywood, la ve en las series de televisión, la ve en todos lados. El amor romántico justifica cualquier otra cosa, está por encima de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo que da valor y sentido último a la vida humana. Pero eso acaba con el matrimonio. Porque eso quiere decir que si usted pierde, si usted de pronto ya siente que no ama a su mujer, o usted, mujer, hermana, ya siente que no ama a su marido, está absolutamente justificada para buscar otro amor. Porque lo que da sentido a la vida humana es ese amor. Y si usted no tiene ese amor, no tiene nada. ¿No es terrible pensar así? Hace poco he escuchado a un comentarista de televisión, un periodista famoso, defendiendo el divorcio con este simple argumento: tenemos derecho a ser felices. ¿Qué quiere decir eso? Que sin amor romántico no hay felicidad ni realización para la vida humana. Pero eso es una mentira. Lo voy a repetir, es una mentira. El amor romántico nunca realiza la vida humana. Nunca. ¿Usted lo entiende? Así que si usted cree que es ese amor romántico lo que va a dar sentido final y significado a su vida, es una mentira. Gracias a Dios por las personas con las que estamos casados, las amamos profundamente, pero no son lo que dan sentido a nuestra vida, no son el sentido último de nuestra vida. ¿Sabe cómo usted puede saber si está capturado por esa idea falsa del amor romántico, como un ídolo que esclaviza la vida humana? Recuerde, Chesterton, el famoso escritor cristiano, dijo una vez: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier cosa. Porque el hombre no puede vivir sin dioses, no puede vivir sin un Dios, sin un absoluto en su vida. Y si Dios ya no es el absoluto en su vida, va a buscarse un reemplazo, un sustituto, un ídolo, un falso Dios. Pero los falsos dioses nos esclavizan, nos destruyen. Entonces usted puede ver cómo el amor romántico esclaviza la vida humana. ¿Cuántas personas hay esclavizadas del amor romántico? Cuando entremos al tema del homosexualismo, vamos a ver que esta idea es la que está detrás, la que sostiene toda la idea del matrimonio homosexual. El derecho a ser feliz en una relación romántica. ¿Se da cuenta? Cómo las ideas sí tienen consecuencias. Esta idea que empezó allá, se filtra hasta acá. Las personas dicen: no pueden negarnos el derecho a ser felices, a realizar nuestra vida. Si el amor romántico es lo que da sentido final a la vida humana, fíjense, si el amor romántico es un absoluto que da sentido a la vida humana, sin el cual la vida humana no tendría sentido, es obvio que no tenemos derecho a privar a nadie de ese amor romántico, ¿o sí? Y si el matrimonio se interpone en el camino de la realización romántica, acabemos con el matrimonio, ley de divorcio. Si la sexualidad se opone, entonces acabemos con las diferencias sexuales o con el matrimonio entre hombre y mujer y abramos el camino al matrimonio homosexual, porque si no estamos privando a algunas personas del valor más absoluto de la vida humana. ¿O no es así? La idolatría del amor romántico abrió la puerta a muchos males que estamos viendo en la actualidad. Entonces, otro gran enemigo, la absolutización del amor romántico en la cultura.
del matrimonio. Entonces, hermanos amados, me gustaría, antes de seguir, ya que estamos hablando, y todo este rato hemos estado hablando de la cultura, las ideas no son importantes, ni tienen influencia en la vida humana y en la vida de la sociedad, sino hasta el momento en que se transforman en cultura. Las ideas pueden estar escritas en libros, pueden haber grupos que las difunden, pero ahora no van a pasar de ideas excéntricas, minoritarias, sin influencia en la corriente de la vida humana, a menos que se hagan parte fundamental de la cultura, se introduzcan en la cultura. Lo que estamos viendo hoy día es que estas ideas que pensaron en grupos elitistas, intelectuales, que pensaban, qué sé yo, en grupos muy pequeños, muy ajenos al resto de la sociedad, muy excéntricos para muchos, se han convertido gradualmente en ideas culturalmente dominantes, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender cómo la cultura influye sobre nosotros. Aquí yo voy a leer una pequeña definición, es una definición corta, traté de hacerla lo más fácil de entender, porque es una definición de un sociólogo cristiano, James Hunter, y usted sabe, a los sociólogos les gusta hablar en difícil, así que yo traté de simplificar el asunto, porque si no me van a quedar mirando todos con signo de interrogación. A menos Andy, que está por ahí, y Manuela, que ellos lo van a entender, pero para el resto podría ser muy, muy complicado. Entonces, la cultura, dice este sociólogo, es ante todo y sobre todo un orden normativo, o sea, un orden que establece normas que todos deben seguir, por medio del cual nos comprendemos unos a otros y al mundo más amplio. Voy a repetir. La cultura entonces funciona como una especie de lentes que nos ponemos a través de los cuales miramos el mundo. Y a través de esos lentes comprendemos a otros, entendemos a los otros y entendemos el mundo que nos rodea. Eso es la cultura. En el corazón de cada cultura, dice este sociólogo, existe un complejo de normas, de mandatos culturales, que son obligatorios para las personas que están dentro de esa cultura, porque eso es lo que caracteriza la cultura, que son verdades autoritativas, verdades finales, definitivas, que definen lo que debe y no debe ser en nuestra experiencia. Y en este sentido, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, lo apropiado y lo inapropiado, lo honesto y lo reprobable. Entonces, las ideas que gobiernan el corazón de una cultura gobiernan la vida humana. Durante 1000 años, o 1500 años, quizás, pero vamos a poner 1200 años, la cultura occidental estuvo dominada por una cosmovisión cristiana. El cristianismo, la visión cristiana de la vida, se convirtió en la visión dominante de la cultura occidental durante los últimos 1200 años o más. Quiere decir que una vez que se convierte en cultura, se convierte en algo que se acepta sin discusión, porque se integra en nuestra propia manera de ser y de vivir. Y no lo discutimos, lo aceptamos como lo real y lo correcto. La cultura involucra la obligación de adherir a estas verdades, en virtud de la pertenencia a un grupo social. Entonces, mire, en un sentido más amplio, la cultura es una cosmovisión, una visión total de la vida, un sistema de verdades y de obligaciones que se desprenden de esas verdades. Esta cosmovisión está profundamente enterrada en nuestras conciencias, o sea, no somos conscientes de lo que creemos ni de la manera en que entendemos el mundo. Está tan enterrada, tan profundamente metida en nosotros. En los hábitos, se mete en nuestros hábitos. Y por lo tanto afecta no solo lo que pensamos, sino la manera en que sentimos y experimentamos las cosas. En los hábitos de nuestra vida, en nuestras prácticas sociales. Y está tan metida que cuestionar esta cosmovisión es como cuestionar la realidad misma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si estas ideas nuevas han llegado al punto de convertirse o ser parte de una cultura dominante, quiere decir que cuando las enfrentamos, no enfrentamos meramente ideas, enfrentamos sentimientos, modos de sentir la realidad, modos de percibir la realidad. Entonces, que para las personas que la sostienen, son la realidad misma. Es inconcebible que alguien piense o crea de otra manera. Ese es el efecto que tiene la cultura sobre nosotros. Piense que durante 1500 años la visión cristiana del mundo
predominó en la cultura occidental. De tal manera que incluso si usted hablaba con una persona atea, hace 100 años, probablemente iba a divergir ideológicamente, pero en términos de valores iba a estar absolutamente de acuerdo con nosotros. Personas ateas de hace 100 años creían en la familia, creían en la sexualidad y creían lo mismo acerca de prácticamente todo lo que creemos nosotros. Pero eso cambió. La cultura occidental se fraccionó y fue sustituida esta visión cristiana por otra cosmovisión. Y es por eso que hoy día es mucho más difícil dar testimonio de Cristo. Quisiera entonces tocar un asunto bíblico a propósito de este tema que es fundamental. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Muy bien. Para entrar a este tema que vamos a tocar ahora, quisiera decir una última cosa respecto a cómo funciona la cultura, que nos va a llevar al momento presente. La cultura no es estática, puede cambiar y de hecho cambia. Ha cambiado. Lo que la gente piensa, cree, siente hoy respecto a la realidad no es lo mismo que pensaba ni siquiera hace 50 años. Ha cambiado. Yo diría que en los últimos 20 años ha cambiado de manera radical. La pregunta es ¿de dónde viene ese cambio? ¿Cómo cambió tan rápidamente? Es como una ola que nos golpea de frente, un tsunami. De repente estábamos aquí y nos encontramos con un inmenso tsunami de cambio, no sabemos de dónde viene. ¿Qué cambió? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Entendemos la culpa, tenemos la tendencia a echarle la culpa a los políticos. Son los políticos, o hay una conspiración mundial. Pero es algo más sutil que eso. ¿Qué ha ocurrido? Uno de los grandes sociólogos del siglo XX, un señor llamado Peter Berger, considerado uno de los más importantes sociólogos del siglo XX, más influyente, que murió hace poco, y que tenía ideas muy afines al cristianismo, explicó o dijo lo siguiente, presta atención porque esto es muy importante para entender lo que está pasando hoy. Él dijo lo siguiente: existe indudablemente una élite cultural de carácter global, una subcultura internacional compuesta por gente con un tipo de educación occidental y elevado. Ellos controlan las instituciones que proveen las definiciones oficiales de la realidad, tales como la ley, la educación, los medios masivos de comunicación y de entretención, la academia, es decir, la universidad, y la publicidad. Fíjense lo que está diciendo él, algo sumamente importante y necesitamos entender. ¿Qué está produciendo este cambio vertiginoso del cual estamos siendo testigos hoy? De repente, estamos debatiendo sobre la identidad misma del ser humano. De repente, escuchamos que se quiere cambiar por ley la manera misma en que entendemos lo que significa ser hombre y mujer. No solo se quiere cambiar por ley, sino que se quiere introducir y se está introduciendo, no se quiere. Ya se introdujo en las escuelas vía normativa, ¿verdad? Nosotros tenemos un colegio, el Colegio Cristiano Emanuel, y ya recibimos un informe, no sé si eran 80 páginas del Ministerio de Educación, donde hay toda una normativa y hay toda una ideología y toda una revisión fundamental, radical, de lo que significa ser hombre y mujer. Una discusión que hace 10 o 15 años atrás hubiera sido simplemente inconcebible. Pero que de pronto se torna culturalmente, socialmente plausible, discutible y aceptable. Porque créanme, ese documento no se habría escrito si no se supiese de antemano que va a ser acogido. Que ya están las condiciones sociales, históricas, para que esas ideas sean acogidas, recibidas. Ningún político va a ser tan tonto, por decirlo así, de promover ideas que van a enterrar su carrera política por el rechazo que pueden provocar. Nadie lo va a hacer. Entonces no es que los políticos quieren imponer una ideología propia, lo que ellos están simplemente haciendo es midiendo qué ocurre en la sociedad y aprovechándose de esa medición para promover su propia carrera, su propia agenda. Entonces, por favor, presta atención a esto. Peter Berger dice lo siguiente: ¿cómo cambia la cultura? Recuerda que dijimos que la cultura nunca cambia de abajo hacia arriba. No es la gente del pueblo, la gente común la que se reúne y empieza vamos a cambiar de manera de ver. No.
La cultura siempre cambia de arriba hacia abajo. Es decir, hay élites que están en el centro de cada sociedad, o en el tope de la vida cultural de cada sociedad, que son las élites que tienen el poder de fabricar, de producir la cultura que afecta a toda la sociedad. Es decir, son élites que tienen la capacidad de influir culturalmente, construyendo la cultura para la sociedad, más que el resto. Y eso se ve claramente. Si usted se para a decir cualquier cosa en cualquier lado, muy poca gente lo va a escuchar. Pero si lo dice un académico, si lo dice un periodista reputado, si lo dice, no sé, un actor famoso, si lo dice no sé qué, la gente está dispuesta a escucharlo. Eso los sociólogos lo llaman capital simbólico, capital social. Es decir, es la capacidad, el poder que tienen las personas de influir en la cultura. Y no todos tenemos el mismo poder. ¿Verdad? Por ejemplo, un diario cristiano tiene mucho menos poder de influencia en la sociedad general que el Mercurio. ¿No es así? ¿Por qué razón? Porque el Mercurio tiene un capital cultural, está en el centro y el diario cristiano está en la periferia. Lo curioso de todo este proceso es que permite que una pequeña minoría culturalmente influyente y dominante pueda hacer mucho más que la gran mayoría. Y eso siempre ha sido así en la historia. Esto no es una conspiración, entre paréntesis. Siempre ha sido así en la historia humana. Lo que pasa es que durante los últimos 1200 años, lo que no nos hemos dado cuenta, esa élite dominante estuvo gobernada por una cosmovisión cristiana. Y por lo tanto, creaban cultura a partir de esa cosmovisión cristiana. Hoy día, esa élite dominante cambió. Y fue sustituida por otra élite que es absolutamente secular y anticristiana en sus puntos de vista y en su visión del mundo. Y esa élite está gobernando los destinos de las sociedades occidentales. Dieter Berger dice que no es solamente en Chile, no es solamente en aquí o allá, es en el mundo entero. Fíjese lo que él dice. Es una élite cultural de carácter global, una subcultura internacional compuesta por gente con un tipo de educación occidental elevada que estudió en las universidades más importantes de Occidente. Y allí adquirieron esa visión, esa cultura. Y están en los puestos y en las posiciones que culturalmente les permiten influir. Aquí, ¿quiénes están? Están los llamados expertos. ¿Se han dado cuenta que cuando hay que discutir un tema, le vamos a preguntarle a los expertos, vamos a preguntar, o hablamos con los expertos? Es una definición bien general, ¿no sé? Los expertos, uno no sabe por qué son expertos, porque son los expertos. Uno supone que los expertos son personas que estudiaron mucho, que estudiaron en las mejores universidades y que tienen títulos, ¿no es cierto?, doctor aquí, doctor allá, en Harvard, en Columbia, en no sé dónde, en Cambridge, en Oxford, disculpe hermano, ahí está el hermano Andy. Pero va por ahí la cosa, ¿no es cierto? Expertos, personas que saben de lo que hablan, expertos, que tienen respaldo, tienen autoridad y tienen aceptación, credibilidad cultural. Bueno, esas son las élites. Pero también tenemos, entre los expertos tenemos tres tipos de personas. Los teóricos, los que piensan a fondo, los que escriben libros difíciles que nadie entiende. Los teóricos. Tenemos un segundo grupo, esos están lejos, son remotos, inalcanzables, solo para algunos pocos. Pero ese grupo tan difícil tiene intérpretes que aterrizan sus ideas a un nivel más popular. Los escritores, los artistas. Los escritores toman esas ideas complejas y las hacen accesibles a través de la literatura. Los artistas, los músicos, los cantantes, toman ideas que son muy complejas y difíciles y las hacen aterrizar y las difunden. Y ahí tenemos los artistas, los músicos, los cineastas, los publicistas, porque estas ideas también se difunden a través de la publicidad, ¿verdad? Es una élite. Si uno pudiera calcular qué porcentaje de la población representan ellos, poquito, 5%, como mucho. Pero su poder de influir y de cambiar es gigantesco. Y luego tenemos las personas que crean las leyes y los jueces que dictan las leyes. Son parte de esa cultura. Y tenemos las universidades, que son el centro de donde nace todo eso. Entonces tenemos a los teóricos, tenemos a los intérpretes y tenemos a los popularizadores, los que popularizan, los que traducen todo eso a nivel popular. Todos ellos son parte del élite. Ahora, esto no es una cuestión, por favor, para que se entienda, esto no es una conspiración, aquí no son los, algunos podrían pensar, los Illuminati o los masones o no sé quién, organizándose para... No. Esto es un fenómeno simplemente histórico. Esas élites siempre existieron.
pero hoy día están capturadas, cooptadas por una visión secular de la vida. Y por lo tanto, por eso, fíjese bien, usted va a los jueces y lleva, ¿no es cierto?, a discutir la Constitución. No, aquí la Constitución defiende, no sé qué. ¿Sabe lo que van a hacer los jueces? Los jueces van a interpretar la Constitución a la luz de su propia cosmovisión secular, si es que son seculares, o cristianas, si es que son cristianos. Eso va a ser lo que va a ocurrir. Y si la mayoría se ha vuelto secularista en su visión de la vida, ¿qué van a votar? ¿Qué van a decidir? Es evidente. O sea, el problema empezó mucho antes. El problema empezó hace 40, hace 50 años, o hace 60 años, o hace 100 años. Y hoy día tenemos las consecuencias. Usted va a decir, ¿qué hacemos ahora, hermano? ¿Qué hacemos? El cambio ya ocurrió. La transformación ya ocurrió. Las élites están actuando en el mundo. Mire, quisiera mencionarle algo más. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Cuando Apocalipsis habla del surgimiento del anticristo, en el capítulo 13, está representado por dos bestias. Una es un poder político global, mundial, etc. Pero la segunda, y esto es lo interesante, es un poder eminentemente cultural. Es un poder que actúa a través de la cultura, que tiene el poder de influir la cultura, la manera de pensar de las personas, la manera de sentir de las personas. Y ese poder es el que genera el ambiente, el espacio para la venida del anticristo. Y ahí es donde debemos prestar atención. Nunca antes en la historia de la humanidad existió una élite dominante culturalmente que ejerciera una especie de influencia global en el mundo, como existe hoy. Esa misma élite está presente en Santiago, en Buenos Aires, en San Pablo, en Nueva York, en Tokio. Piensan igual, sienten igual, leen los mismos libros, escuchan a las mismas personas, van a las mismas universidades y ejercen la misma influencia. Entonces, hermanos, vamos con esto en mente. Vamos a ir a algo más específico respecto a la visión cristiana. ¿Cómo respondemos a esto? En primer lugar, hermanos amados, lo que no debemos hacer es sentir temor. ¿Amén? No hay nada que temer. Nuestro Dios está en control de la historia. El mensaje de Apocalipsis es súper claro. El que está en control de la historia es el Señor. Son los hombres, ni siquiera Satanás. Es el Señor. Y lo que se nos pide a nosotros, lo que se le pide a la iglesia en Apocalipsis, que es lo que se nos pide a nosotros siempre, no es que cambiemos la cultura. Algunos cristianos dirán, lo que tenemos, hermano, que hacer es cambiar la cultura. Bueno, le aseguro que es bien difícil cambiar la cultura. Ella viendo que es un problema bastante grande, bastante masivo. No es que no se pueda cambiar, pero no la vamos a cambiar con marchas, ni con gritos, ni con consignas, ni... Algo podemos influir, algo podemos hacer, sin duda. Pero no vamos a cambiar una cultura simplemente porque gritamos, marchamos o hacemos ese tipo de cosas. Esto es más profundo. La iglesia, lo que se le pide a la iglesia siempre y a través de la historia, sean las condiciones propicias o no propicias, ventajosas o no ventajosas, es que permanezcamos como un testimonio fiel de Jesucristo en el mundo. Amén. Eso es nuestra labor. Es decir, no contaminarnos con la cultura, no dejar que estos elementos negativos, malignos de la cultura, nos cambien también a nosotros, nos afecten también a nosotros. Lo dramático sería que nosotros como iglesia, sin darnos cuenta, empezásemos a adherir, a aceptar estas cosas. ¿Recuerda lo que hizo Nehemías? Puso el pueblo con espadas y con armas para defender a Jerusalén. Estas cosas. Eso es lo primero que debemos hacer. Y en segundo lugar, debemos ser capaces de dar un testimonio fiel de Cristo al mundo. Y fiel significa que debemos ser capaces de hablar de la verdad, predicar la verdad y ejemplificar la verdad. Fíjense que en Estados Unidos está la llamada guerra cultural. Los cristianos se levantaron en armas, literalmente en armas, y decidieron que el mejor camino para enfrentar esta ola secularizante era apoderarse del poder político. En su momento, la llamada guerra cultural. Entonces todos los cristianos, la mayoría, vamos a decir, no todos, pero el 90% se alió con el Partido Conservador, vamos a hablar las cosas claramente, y construyeron lo que se llama la derecha cristiana, que es un partido político, conformado por el 90% de los cristianos evangélicos de Estados Unidos, y muchos católicos.
cuyo fin es apoderarse del poder político para revertir esto que está ocurriendo. ¿Qué han conseguido? Nada. Y llevan 30 años tratando de hacerlo. Pero sí se han conseguido el rechazo y el odio de toda la otra parte, la otra mitad del país, que forma parte de otro partido político. ¿Levantaron el testimonio de Cristo? ¿Hicieron el testimonio de Cristo más visible en el mundo? No. ¿Pero saben cuál es una de las grandes inconsecuencias de todo esto? Una de las grandes luchas de la derecha cristiana norteamericana es defender o es anular las leyes de divorcio. O sea, están en contra de todas las leyes de divorcio. Defender el matrimonio cristiano, para decirlo de alguna manera. Está bien, eso es absolutamente correcto. Pero la gran consecuencia de todo esto es que todas las encuestas muestran que la tasa de divorcio entre los cristianos evangélicos es mayor a la tasa de divorcio de la nación norteamericana en general. ¿No le parece asombroso? Entonces, el punto para ser fieles no es simplemente vocear, gritar y hacer acciones. Es dar un testimonio fiel. ¿De qué sirve defender el matrimonio cuando nosotros mismos, en nuestra propia vida, tenemos una tasa, como le pasa a los americanos, de divorcio más alta incluso que los que no son cristianos? ¿De qué sirve? Si no somos capaces de mostrar matrimonios en el Señor al mundo, ejemplos de lo que significa un matrimonio en Cristo, que sea atractivo, que haga visible al mundo lo que significa el matrimonio en el Señor como un reflejo, un ejemplo de la unión de Cristo y de la Iglesia, todo lo que digamos va a estar de más. Nadie nos va a escuchar, nadie nos va a creer. ¿No es así? La familia está en crisis. Está en crisis por todas estas fuerzas exteriores, históricas, que la han atacado. Pero también está en crisis porque el pecado destruye a la familia por dentro. Y el único poder capaz de deshacer el daño que hace el pecado en las relaciones humanas es el poder de Cristo y el Evangelio. Solo Él nos salva del pecado. Pero si no somos capaces de mostrar en nuestro matrimonio el poder de Cristo, que salva, que restaura, que renueva, ¿cómo van a creer al Evangelio? ¿No es así? Puede que las personas rechacen la familia. Puede que odien la familia, como ocurre en muchas visiones modernas. Pero aún así, en el fondo del corazón humano, todos necesitamos ser amados. A todos los seres humanos les gustaría tener padres y madres que nos amaran, que nos cuidaran, que nos protegieran y que promovieran su vida. ¿No es así? Porque ese es el diseño de Dios. Y nadie puede ir al final contra el diseño de Dios para la vida humana. El problema de la sexualidad es un problema profundo. Me habría gustado tener tiempo para tocarlo, pero parece que se nos acabó el tiempo. Lo dejamos para la próxima. ¿Cuál es la visión bíblica del cuerpo, del sexo y etcétera, etcétera? Que es otro de los grandes puntos que está en cuestión en la actualidad. Hermanos amados, lo que quise hacer esta mañana no fue tanto una predicación como ustedes se dieron cuenta, sino una exposición, porque necesitamos entender a qué nos enfrentamos, lo que está detrás de todo esto. Lo que está detrás de este inmenso cambio cultural que estamos enfrentando. Los cristianos tenemos una respuesta, y la respuesta tiene que ver con el poder de Cristo para salvar, para renovar, para restaurar, para salvar, para recomponer las relaciones humanas que se quiebran, que se rompen debido al pecado. Por eso que la palabra del Señor en la mañana nos hablaba de eso. Sin la presencia real de Cristo, del Señor en nuestro matrimonio no va a funcionar, sobre todo por estas enormes fuerzas exteriores que presionan para destruirlo. ¿Verdad? Por eso, ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es recuperar la centralidad, la supremacía de Cristo, la familia, en el matrimonio. Poder de Cristo para que podamos edificar familias que respondan, que hagan visible al mundo lo que significa la visión de Cristo y la realidad de Cristo para la vida humana. Que el Señor nos ayude. Miren, hermanos, yo no sé si, Marcelo, ahí vamos a dejar un tiempo para preguntas. ¿15 minutos? Bueno, vamos a dejar unos 15 minutos porque yo sé que en esto surge una enorme cantidad de preguntas.
para preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta, puede pararse o decirla desde ahí en voz alta para que los demás escuchen. Demasiado bueno los temas como para que fuera tan corto el tiempo, hermano. Si fuera posible, un encuentro luego, otro encuentro similar, y considerar también la posibilidad de atender niños, porque hubo matrimonios con niños